Buenos días, mi nombre es Judy Camargo, estoy aquí en la casa de una colega y amiga, Iris Pereira, profesora de tecnología y de matemática de los colegios de la ciudad de Villa Mercedes, para entrevistarla acerca de recursos digitales que utiliza, las herramientas que más o menos aprovecha de las netbooks y otros recursos TIC en su aula, en la escuela o en su vida diaria. La primera pregunta sería, eh, ¿qué recuerdos tienes de las primeras veces que usaste TIC, ya sea a través de celulares, notebook, netbook, internet? Bueno, buenos días Judith y a todos los que vean este video. Mi primera experiencia en el uso de las TIC es anecdótica porque fue cuando comencé a estudiar analista en sistemas, que es mi título de base, y cuando el profesor comienza a hablar de los virus, yo en mi imaginación dije, bueno, debe ser algún hongo que ataca a la máquina en el interior. O sea, cuando conozco el concepto real, me causó gracia esto de que yo en principio imaginé. Además, bueno, los primeros contactos que tuvimos con un celular era el típico ladrillo que dicen los chicos ahora. O sea que es bastante gracioso comparando con la tecnología con la que contamos hoy. Actualmente, ¿te gusta usar herramientas TIC? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuáles? ¿En qué ocasiones? ¿Para qué funciones? Me gusta mucho usar herramientas TIC, más teniendo en cuenta el título de base que les mencioné. Generalmente me gusta usarlas o necesito usarlas para el desarrollo de mi clase, ya sea en los prácticos que les entrego a los chicos, en la búsqueda de información y armando la información para los chicos, para no limitarme a un libro de texto que generalmente y en función de la velocidad a la que avanza la información están desactualizados, y porque me gusta que los chicos relacionen los conocimientos de la currícula con lo que estamos viviendo, con la vida actual, porque de eso se trata, que de un entendimiento de la realidad a través de los contenidos que les podemos transmitir. ¿Cuáles son los factores que te motivan para usar TIC? ¿Hay algunos factores que te desalientan? Los factores que me alientan son principalmente la relación cotidiana que los chicos tienen con las TIC, con las que ellos se sienten identificados, porque es muy raro hoy en día ver un alumno sin su celular permanentemente, casi como un órgano más de su cuerpo. Y lo que me desalientan, bueno, son la falta de recursos, como la conectividad en el colegio, como que mis alumnos y yo no contamos con las netbooks. Bueno, eso es bastante desalentador en mi caso. ¿Crees que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TIC en la escuela? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí, yo creo que tiene una actitud positiva ya que forma parte de su realidad. Yo creo que hay que ser cuidadosos también en el uso y canalizarlos a través de el conocimiento, porque ellos generalmente no es que lo van a relacionar con el conocimiento, sino con otro tipo de actividades que hacen a sus entretenimientos cotidianos. Bueno, yo creo que ahí es donde debemos estar muy atentos como profesores y que se haga un uso adecuado de ellos en el aula. ¿Cuáles son las actividades que más realizas con TIC en forma individual y junto con tus alumnos? En forma individual es en el armado de mis clases en cuanto a prácticos y buscar videos informativos, y con mis alumnos es que ellos desarrollen a través de sitios web o de un software como PowerPoint, proyectos que saquen información, que digamos de alguna manera se apropien del contenido y lo desarrollen en función de lo que ellos puedan encontrar en los sitios web y los software que conozcan. ¿Qué tipos de actividades con TIC encontrás útiles, enriquecedoras para realizar con tus alumnos? Particularmente he encontrado muy útil o me ha dado buenos resultados el hecho de que graben videos, de que muchas veces para ellos es difícil hablar frente a los compañeros, entonces una de las formas de empezar, de comenzar a vencer esos obstáculos es que se graben un video, que expliquen un tema y que lo proyecten en la sala de video, porque como les decía anteriormente, no contamos con las netbooks, entonces usamos las salas de multimedia que nos provee el colegio.
Así que bueno, buscar distintas alternativas para ir sorteando obstáculos que son propios de la edad y que, bueno, no se puede ir en contra de ellos, sino tratar de usar las TIC justamente para favorecer estas instancias y que sea para ellos una forma de crecimiento y de vencer barreras. ¿Qué tipo de recursos digitales encontrás útiles para incluir en tus clases, ya sea a través de sitios web, portales, fuentes de donde descargas información, otros Bueno, recursos? uno de los recursos que creo que más nos ayudan a los profesores, porque es como de alguna manera compartir ese espacio simbólico que tienen los adolescentes y que es las famosas redes sociales, es armar grupos y a través de esos grupos comunicarnos de una manera eh, diferente a la que tenemos en el aula, una manera más personalizada en cuanto a los conocimientos, y que ellos puedan hacer consultas, porque debemos tener en cuenta siempre la particularidad del adolescente, ¿verdad? Que es el temor a ridiculizarse. Entonces yo creo que es una forma de acceder al profesor diferente, más personalizada, que le permite liberarse de esos miedos y aprovechar ese espacio para sortear dudas, eh, hacer preguntas que en la clase no son capaces de realizarlo justamente por este miedo propio del adolescente a pasar la típica vergüenza. Mencionaste que tus alumnos no tienen netbook y que hay problemas de conectividad en los colegios en los cuales Tal cual. Sí, trabajas. sí, sí. Por lo tanto, bueno, no habría ninguna aplicación o software en ellas que encuentres provechosos para tus clases. No, no, lamentablemente no, porque, como decía, no tengo acceso a ellos. Si los conozco es porque colegas me lo han mostrado, o incluso vos, Judith, has tenido la amabilidad de mostrarme algunos de ellos, pero bueno, de hecho no puedo hacer uso. ¿En qué medidas consideras que las TIC están cambiando o cambiarían tus prácticas de enseñanza? Y yo creo que ahora nos ha posicionado en el lugar del mediador capacitado para hacer una selección efectiva de la información a lo que los chicos tienen acceso, eh, ayudándoles de alguna manera a que ellos reconozcan cuáles son fuentes fidedignas y cuáles son fuentes a las que tienen que tomar con especial cuidado, como por ejemplo Wikipedia, que es uno de los sitios web a los que los chicos más acceden. Tienen que tener en cuenta que este tipo de sitios son de edición libre, o sea que cualquier persona, aún no capacitada o facultada, puede tener un manejo de información. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos, o de alguna manera los profesores tenemos que advertirlos a los chicos en estas cuestiones. ¿Cómo describís vos el papel docente a partir de la integración de las TIC en las escuelas? Bueno, yo creo que el papel docente nos pone en una situación de mayor exigencia en cuanto a la actualización, porque los chicos, al considerarlos nativos digitales, tienen un manejo muy versátil de la información, de las TIC. Entonces eso nos obliga a nosotros a ponernos a la altura de alguna manera de esta situación y capacitarnos cada vez más, nos obliga a estar más actualizados para ser capaces de mediar y de ser capacitadores, digamos, activos en este proceso. Así que yo creo que nos obliga más a estar actualizados y a formarnos en estas cuestiones. Para ir cerrando con esta entrevista, eh, ¿te gustaría comentar alguna anécdota o experiencia relacionada con el uso de las TIC, ya sea en tus clases, en la escuela, en tu vida diaria? Bueno, yo particularmente hago el uso de las TIC para, de alguna manera, explorar las potencialidades de los alumnos en cuanto a que trato de investigar cuáles son sus gustos, sus preferencias y en función de eso desarrollar los contenidos. Entonces, por ejemplo, si voy a desarrollar un enfoque sistémico, trato de identificar los grupos que tienen gustos particulares y a partir de ahí y con la ayuda de las TIC desarrollar ese tema aplicado a un elemento en particular. Así que me funciona muy bien porque me he llevado muchas sorpresas, aprendo mucho con mis alumnos. Así que yo creo que esa es una experiencia maravillosa de saber que también podemos aprender y aprovechar lo que nuestros alumnos nos brindan. Así que yo creo que es una relación dual de recibir y dar,
Yo creo que en un respeto, en un marco de respeto, de consideración hacia el alumno como constructor también del conocimiento, no solo el docente como emisor y único dueño de la verdad, sino que podemos aprender muchísimo de nuestros alumnos y eso es una experiencia muy enriquecedora para mí como profesora. Bueno, Judith, te agradezco por esta entrevista y por haberme tenido en cuenta para realizarla. Espero haber eh, sido útil para tu trabajo y bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y sí, fue útil. Gracias.